Los vitales constituyen una herramienta valiosa como indicadores que son del estado funcional del paciente. Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, tales como el cerebro, corazón, pulmones, etc. Cuatro principales signos vitales son frecuencia cardíaca o pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Frecuencia cardíaca o pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Existen 9 puntos anatómicos para la palpación del pulso: pulso temporal, pulso temporal superficial, pulso maxilar inferior, pulso carotidio, pulso braquia o humeral, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, pulso tibial posterior y pulso pedio. Al pulso evaluar se le pedirá al paciente que adopte una postura cómoda. Localice los puntos de referencia antes mencionados para cada pulso y localice la arteria del mismo a evaluar. La yema de sus dedos índice, medio y anular sobre la arteria ejerciendo presión moderada. Ve las características del pulso y repita el procedimiento en el lado colateral. Anote e interprete la prueba. La cardíaca, la cual puede variar por edad, sexo, actividad física, estado emocional, temperatura, medicamento o hemorragias. Valores normales de la frecuencia cardíaca en un recién nacido es de 120 a 170, de un lactante menor de 120 a 160, de un lactante mayor de 110 a 130, de niños de 2 a 4 años de 100 a 120, de niños de 6 a 8 años de 100 a 115 y un adulto de 60 a 80 pulsaciones por minuto. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración, la cual es el número de actos respiratorios por minuto, la cual puede variar por múltiples causas, entre las que se cuentan los esfuerzos físicos, las excitaciones psíquicas, el trabajo digestivo, el tono vegetativo del sujeto y sobre todo la edad. Características a evaluar en la respiración son las siguientes: frecuencia, amplitud y ritmo. Para tomar la frecuencia respiratoria, proporcione información sobre el examen a su paciente y pídale que se siente y se desvista hasta la cintura. Colóquese del lado derecho de su paciente y cuente el número de movimientos expansivos del tórax o del abdomen, según sea el caso, durante 1 minuto. Observe la amplitud, ritmo y tipo respiratorio. Visite que se vista, anote e interprete la prueba. Los valores normales de la frecuencia respiratoria son los siguientes, según la edad: en recién nacidos de 30 a 80, lactante menor de 20 a 40, lactante mayor de 20 a 30, niños de 2 a 4 años de 20 a 30 y niños de 6 a 8 años de 20 a 25 y en adultos de 15 a 20 respiraciones por minuto. Temperatura. Es el producto del calor generado por todos los procesos metabólicos y bioquímicos que se realizan dentro del organismo. Unos sitios para obtención son oral, rectal y axilar. Factores que varían la temperatura: edad, ejercicio, hormonal, estrés y medio ambiente. Técnica. Comprobar que la columna de mercurio esté por debajo de 35 grados centígrados. Colocar el termómetro. Lectura de temperatura. Bajar columna del mercurio a nivel inferior de 35 grados centígrados. Limpieza del termómetro. Colocar en un recipiente con solución antiséptica. Fiebre puede clasificarse según la intensidad de la temperatura: febrícula,
de temperatura entre 37.5 a 38 grados centígrados, fiebre moderada entre 38 y 39 grados centígrados, fiebre alta, temperatura superior a 39 grados centígrados. Hipotermia es la disminución de la temperatura por debajo de 35 grados centígrados. Hipertermia es el aumento de la temperatura normal por arriba de 41 grados centígrados. El elemento más común para su registro es el termómetro clínico. Se producen de vidrio con una ampolleta donde sus extremos alojan mercurio, un tubo capilar o una escala, en donde este meta, al dilatarse por el calor, marca la temperatura a la que se está sometiendo. Puede ser termómetro oral, rectal o digital. Presión arterial o tensión arterial. Es una medida de la presión que ejerce la sangre tras el impulso que sale de las arterias a medida que se contrae y relaja el ventrículo izquierdo. Esta fuerza es medida con un aparato llamado esfigmomanómetro. Existen dos tipos de medidas: la presión sistólica, que es la presión de sangre debida a la contracción de los ventrículos, es la presión más alta. La presión diastólica, que es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan, es la presión mínima. La unidad de medida es milímetros de mercurio. Métodos clínicos para registrar la presión arterial: método palpatorio y método auscultatorio. El que ejemplificaremos es el auscultatorio. Para la presión arterial, se coloca el brazalete con el manguito en el brazo, con un borde inferior de 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Para registrar las pulsaciones de la arteria se utiliza el estetoscopio para escuchar los latidos arteriales, mientras que con la otra mano se insufla el manguito hasta hacer que desaparezcan los latidos arteriales, hasta 160 milímetros de mercurio. Posteriormente se deja escapar el aire por las llaves de escape hasta que los latidos arteriales aparecen. Es en este momento en el que se establece la presión sistólica. Al continuar el escape de aire, los latidos se hacen más intensos, a veces con carácter vibratorio, que luego desaparecen. En este momento es donde se establece la presión diastólica. La presión arterial. Una categoría normal entra de 120 a 80 milímetros de mercurio. Una hipertensión de 120 a 139 sistólica y 80 a 89 diastólica. Una hipertensión arterial estadio 1 de 140 a 159 sistólica y de 90 a 99 diastólica. Una hipertensión arterial estadio 2 mayor de 160 sistólica y 100 diastólica.